Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. La Santa Cruz es una celebración cristiana que se lleva a cabo el 3 de mayo. El Día de la Santa Cruz, también conocido como la Fiesta de la Cruz o la Cruz de Mayo, esta festividad tiene sus raíces en la tradición católica y se centra en la veneración de la cruz como símbolo de la redención de Cristo. En muchos lugares, especialmente en países de tradición hispana, se realizan diferentes actividades para conmemorar este día. Una de las costumbres más comunes es la elaboración de cruces ornamentales, decoradas con flores, frutas y otros elementos, que luego se colocan en lugares públicos, en las casas o en los campos, como una forma de bendición y protección. También es costumbre celebrar con ferias, procesiones y actividades religiosas, donde se destaca la importancia espiritual y simbólica de la cruz. En algunos lugares, como en España y en algunos países de América Latina, se realizan bailes, cantos y comidas típicas en honor a la Santa Cruz. En resumen, el Día de la Santa Cruz es una festividad que combina elementos religiosos y culturales, donde se resalta la importancia de la cruz como símbolo de la fe cristiana y como motivo de celebración y alegría. ¿Qué se celebra el Día de la Santa Cruz? El Día de la Santa Cruz se celebra principalmente en la tradición cristiana como una festividad dedicada a la cruz, especialmente a la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. La celebración tiene varios aspectos y significados. Veneración de la cruz. En este día, se venera la cruz como símbolo de redención y salvación, recordando la muerte de Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección. Bendición de cruces. En muchas comunidades, se llevan a cabo ceremonias para bendecir cruces ornamentales, que suelen estar decoradas con flores, frutas y otros elementos. Estas cruces se colocan en lugares públicos, en las casas o en los campos, como una forma de pedir protección y bendición. Celebración comunitaria. En muchos lugares, el Día de la Santa Cruz es una festividad comunitaria en la que se realizan ferias, procesiones, bailes, cantos y comidas típicas en honor a la cruz y como una forma de celebrar la fe cristiana. En resumen, el Día de la Santa Cruz es una celebración que combina elementos religiosos y culturales, en la que se honra y venera la cruz como símbolo central de la fe cristiana. ¿Cuál es el origen de la celebración del Día de la Santa Cruz? La celebración del Día de la Santa Cruz tiene sus raíces en una mezcla de tradiciones religiosas y culturales que se han ido entrelazando a lo largo de la historia. Aunque no hay un consenso absoluto sobre su origen exacto, se puede decir que tiene influencias tanto cristianas como paganas. Una de las teorías más aceptadas es que la celebración tiene su origen en la festividad romana de las Lembranzas de los Muertos, Lemuria, que se celebraba en mayo. Durante esta festividad, se realizaban rituales para apaciguar a los espíritus de los muertos, y se colocaban ofrendas en las casas y en los campos para protegerse de su influencia negativa. Con la llegada del cristianismo, esta festividad fue absorbida y transformada en la celebración de la Santa Cruz. Otra teoría sugiere que la celebración del Día de la Santa Cruz está relacionada con la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que tuvo lugar el 13 de septiembre del año 335. Esta dedicación se celebraba con una procesión que llevaba una reliquia de la cruz de Cristo, y con el tiempo, esta celebración pudo haberse trasladado al 3 de mayo en algunas regiones. En resumen, el Día de la Santa Cruz tiene un origen complejo que se remonta a tradiciones tanto paganas como cristianas, y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en la festividad que conocemos hoy en día. ¿En qué fecha se celebra el Día de la Santa Cruz? El Día de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo de cada año. Esta fecha es importante en la tradición católica y en muchas culturas hispanas, donde se llevan a cabo diversas celebraciones en honor a la cruz, símbolo central de la fe cristiana. ¿Cuál es el significado religioso de la Santa Cruz? En la tradición cristiana, la Santa Cruz tiene un significado religioso central y profundo. Se considera el símbolo supremo de la redención y la salvación, ya que en ella Jesucristo fue crucificado y murió por la humanidad, según la creencia cristiana. La cruz representa el sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y la humanidad.
Además, la cruz también simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, ya que, según la fe cristiana, Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. Por lo tanto, la cruz es un símbolo de esperanza y vida eterna para los cristianos. En resumen, la Santa Cruz tiene un profundo significado religioso para los cristianos, representando el sacrificio de Cristo por la humanidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. Es un símbolo central de la fe cristiana y de la redención ofrecida a través de Jesucristo. ¿Cómo se celebra el Día de la Santa Cruz en diferentes partes del mundo? El Día de la Santa Cruz se celebra de diferentes formas en diversas partes del mundo, con variaciones culturales y religiosas. Algunas de las formas más comunes de celebración incluyen: España. En España, especialmente en Andalucía, se celebran las Cruces de Mayo, donde se decoran cruces con flores y se organizan procesiones, bailes y concursos de cruces decoradas. México. En México, se celebra con la tradición de la Cruz de Mayo, donde se coloca una cruz decorada con flores y se realizan procesiones, danzas y cantos en su honor. Colombia. En algunas regiones de Colombia, como Antioquia, se celebra con la Feria de las Flores, donde se adornan cruces con flores y se realizan desfiles y eventos culturales. Italia. En Italia, especialmente en Roma, se celebra con la fiesta de la invención de la Santa Cruz, donde se conmemora el hallazgo de la verdadera cruz de Cristo por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino. Filipinas. En las Filipinas, se celebra con la tradición de las Flores de Mayo, donde se realizan procesiones con imágenes de la Virgen María y se adornan cruces con flores. Estas son solo algunas de las formas en las que se celebra el Día de la Santa Cruz en diferentes partes del mundo, cada una con sus propias tradiciones y costumbres que reflejan la riqueza cultural y religiosa de la festividad. ¿Cuál es la tradición popular más común en el Día de la Santa Cruz? Una de las tradiciones populares más comunes en el Día de la Santa Cruz es la elaboración y decoración de cruces ornamentales. Estas cruces suelen estar hechas de madera o cañas y se decoran con flores, hojas, frutas, cintas y otros elementos coloridos. Las cruces decoradas se colocan en lugares públicos, en las casas, en los campos o en las iglesias, como una forma de bendición y protección. Se cree que tener una cruz decorada en casa protege contra los males y trae bendiciones a la familia y al hogar. Además de la decoración de cruces, en muchos lugares se realizan procesiones, misas, ferias y otras actividades festivas en honor a la Santa Cruz. Estas celebraciones suelen incluir música, bailes, comidas típicas y otras formas de expresión cultural y religiosa. ¿Por qué se considera el Día de la Santa Cruz como un día de protección? El Día de la Santa Cruz se considera un día de protección en muchas culturas debido a la creencia popular en la fuerza y el poder simbólico de la cruz como símbolo de la redención de Cristo. Se cree que tener una cruz bendecida o decorada en casa, en el campo o en cualquier lugar, brinda protección contra el mal y los peligros. Esta creencia se basa en la idea de que la cruz representa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y que su presencia puede alejar las influencias negativas y atraer bendiciones y protección divina. Además, la tradición de decorar cruces con flores y otros elementos coloridos se interpreta como una forma de embellecer y santificar el entorno, creando un ambiente de paz y armonía que aleja las energías negativas. En resumen, el Día de la Santa Cruz se considera un día de protección debido a la creencia en el poder simbólico y espiritual de la cruz como símbolo de la fe cristiana. ¿Qué relación tiene el Día de la Santa Cruz con la agricultura? El Día de la Santa Cruz está vinculado a la agricultura en muchas culturas debido a su celebración en la primavera, una época importante para los ciclos agrícolas. En muchas regiones, esta festividad marca el inicio de la temporada de siembra y se asocia con rituales y prácticas para asegurar una buena cosecha. Una de las tradiciones agrícolas más comunes es la colocación de cruces decoradas en los campos, junto con oraciones y rituales para pedir la protección divina sobre los cultivos y para asegurar una buena cosecha. Se cree que la presencia de la cruz en los campos protege contra las plagas, las enfermedades y otros problemas que puedan afectar a los cultivos. Además, en algunas regiones, el Día de la Santa Cruz se celebra con ferias y mercados donde se venden plantas, flores y otros productos agrícolas, lo que refuerza su asociación con la agricultura y la naturaleza.
En resumen, el Día de la Santa Cruz está vinculado a la agricultura a través de sus rituales y tradiciones que buscan proteger y bendecir los cultivos durante la temporada de siembra. ¿Cuál es la importancia de la Santa Cruz en la historia cristiana? La Santa Cruz tiene una gran importancia en la historia cristiana debido a su papel central en la redención y la salvación según la fe cristiana. La crucifixión de Jesucristo en la cruz es un evento fundamental en la teología cristiana, ya que se considera que a través de su muerte en la cruz, Jesús llevó el peso del pecado humano y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La cruz, por lo tanto, se convirtió en un símbolo central de la fe cristiana, representando el sacrificio de Cristo por la redención de los pecados y la promesa de vida eterna. Además, la resurrección de Jesús después de su crucifixión demostró su victoria sobre el pecado y la muerte, fortaleciendo aún más el significado espiritual y salvífico de la cruz en la teología cristiana. A lo largo de la historia cristiana, la cruz ha sido venerada y reverenciada como un símbolo sagrado, y su imagen ha sido utilizada en la liturgia, el arte religioso y la devoción popular como recordatorio del sacrificio de Cristo y como fuente de esperanza y salvación para los creyentes. ¿Qué otros nombres recibe el Día de la Santa Cruz en diferentes países? El Día de la Santa Cruz recibe diferentes nombres en varios países y regiones del mundo. Algunos de los nombres más comunes incluyen Cruz de Mayo. Este nombre se utiliza en varios países de habla hispana, como España, México, Colombia y Venezuela, entre otros. Se refiere a la celebración de la cruz durante el mes de mayo. Fiesta de la Cruz. En algunos lugares, simplemente se le llama Fiesta de la Cruz, haciendo referencia a la celebración de la cruz como símbolo cristiano. Día de la Cruz. En otros lugares, se le conoce como Día de la Cruz, destacando la importancia de la cruz en la festividad. Cruz Velaqui. En Perú, especialmente en la región de Cusco, se celebra el Cruz Velaqui, una festividad que combina tradiciones cristianas con rituales prehispánicos. Estos son solo algunos ejemplos de los nombres que recibe el Día de la Santa Cruz en diferentes países y regiones, cada uno con sus propias tradiciones y costumbres asociadas. ¿Cuál es la conexión entre la Santa Cruz y la historia de la humanidad? La conexión entre la Santa Cruz y la historia de la humanidad se remonta a miles de años atrás y abarca diferentes culturas y tradiciones. La cruz ha sido un símbolo utilizado por diversas civilizaciones mucho antes del cristianismo, y su significado ha evolucionado a lo largo del tiempo. En el contexto cristiano, la Santa Cruz representa la redención y la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, quien según la fe cristiana murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad. Esta creencia ha tenido un profundo impacto en la historia occidental y ha influido en la cultura, la moral y la ética de muchas sociedades. Además, la cruz también ha sido un símbolo de resistencia, esperanza y unidad en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, durante la época de las cruzadas en la Edad Media, la cruz se utilizó como un emblema de la lucha por la fe cristiana en Tierra Santa. En resumen, la conexión entre la Santa Cruz y la historia de la humanidad es multifacética, abarcando aspectos religiosos, culturales y sociales que han moldeado la forma en que la cruz es percibida y venerada en diferentes contextos y épocas. ¿Qué simboliza la Santa Cruz en el cristianismo? En el cristianismo, la Santa Cruz es uno de los símbolos más importantes y venerados, con un profundo significado espiritual y teológico. Aquí hay algunos de los principales significados que tiene la Santa Cruz en el cristianismo. Redención y salvación. La cruz representa el sacrificio supremo de Jesucristo al morir crucificado por la humanidad. Según la fe cristiana, Jesús murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y ofrecer la salvación y la reconciliación con Dios. Amor y misericordia. La cruz es vista como el mayor acto de amor de Dios hacia la humanidad, al ofrecer a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Simboliza la misericordia divina y el perdón ofrecido a través de Jesucristo. Victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz no solo representa la muerte de Jesús, sino también su resurrección, lo que simboliza la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Para los cristianos, la cruz es un recordatorio de la esperanza en la vida eterna. Símbolo de fe y compromiso. La cruz es un símbolo de la fe cristiana y un recordatorio del compromiso de los creyentes con Cristo y su enseñanza de amor, perdón y servicio a los demás. En resumen,
La Santa Cruz en el cristianismo simboliza la redención, el amor, la misericordia, la victoria sobre el pecado y la muerte, y es un recordatorio de la fe y el compromiso con los principios cristianos. ¿Qué papel juega la Santa Cruz en la vida espiritual de los cristianos? La Santa Cruz juega un papel central en la vida espiritual de los cristianos, ya que es uno de los símbolos más importantes y reverenciados en la fe cristiana. Aquí hay algunas formas en que la Santa Cruz influye en la vida espiritual de los cristianos. Recordatorio del sacrificio de Cristo. La cruz es un recordatorio constante del sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Los cristianos ven en la cruz el máximo acto de amor y redención, que les inspira a vivir una vida en agradecimiento por este sacrificio. Fuente de esperanza y consuelo, la cruz representa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza y consuelo a los cristianos en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida. Símbolo de fe y compromiso. Para los cristianos, llevar la cruz implica seguir a Cristo en su camino, asumiendo sus enseñanzas y valores en la vida diaria. La cruz es un recordatorio del compromiso de los creyentes con Cristo y su llamado a vivir una vida de amor y servicio a los demás. Significado de redención y perdón. La cruz simboliza la redención y el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo. Los cristianos ven en la cruz la fuente de su salvación y la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. En resumen, la Santa Cruz es un símbolo fundamental en la vida espiritual de los cristianos, recordándoles el sacrificio de Cristo, ofreciéndoles esperanza y consuelo, y llamándolos a vivir una vida de fe, compromiso y amor en respuesta al amor de Dios manifestado en la cruz. ¿Qué rituales o ceremonias se realizan en el Día de la Santa Cruz? El Día de la Santa Cruz se celebra de diversas formas en diferentes partes del mundo, con rituales y ceremonias que varían según la tradición y la cultura local. Algunos de los rituales y ceremonias más comunes incluyen: decoración de cruces. Una de las tradiciones más extendidas es la elaboración y decoración de cruces ornamentales con flores, hojas, frutas y otros elementos. Estas cruces suelen colocarse en lugares públicos, en las casas o en los campos como una forma de bendición y protección. Procesiones. En muchas comunidades, se realizan procesiones con cruces decoradas, imágenes religiosas y estandartes, acompañadas de música, cantos y rezos. Estas procesiones suelen recorrer las calles del pueblo o ciudad y en algunos casos, llegan hasta iglesias o lugares de veneración. Misas y servicios religiosos. En el Día de la Santa Cruz, se celebran misas y servicios religiosos especiales en las iglesias, donde se hace énfasis en la importancia espiritual y simbólica de la cruz en la fe cristiana. Bendición de cruces y campos. En algunas comunidades, se realizan ceremonias especiales de bendición de cruces, campos y cultivos, como una forma de pedir protección y bendición divina para la agricultura y la cosecha. Ferias y festivales. En muchas regiones, el Día de la Santa Cruz se celebra con ferias, festivales y eventos culturales, donde se pueden encontrar actividades como danzas folclóricas, música en vivo, comida típica y juegos tradicionales. Estos son solo algunos ejemplos de los rituales y ceremonias que se realizan en el Día de la Santa Cruz, cada uno con sus propias tradiciones y significados, pero todos ellos en honor y veneración a la cruz como símbolo de la fe cristiana. ¿Cómo se relaciona la Santa Cruz con la redención y la salvación en la fe cristiana? En la fe cristiana, la Santa Cruz está íntimamente relacionada con la redención y la salvación de la humanidad. Según la enseñanza cristiana, la crucifixión de Jesucristo en la cruz es el acto supremo de amor y sacrificio, mediante el cual Jesús murió para redimir los pecados de la humanidad y ofrecer la salvación a todos los creyentes. La relación entre la Santa Cruz, la redención y la salvación se puede entender de la siguiente manera. Redención. La cruz es vista como el lugar donde Jesús llevó el peso del pecado humano y sufrió por la redención de todos los pecadores. A través de su muerte en la cruz, Jesús ofreció a la humanidad la posibilidad de ser liberada del poder del pecado y de ser reconciliada con Dios. Salvación. La cruz también simboliza la salvación ofrecida por Jesucristo. Según la fe cristiana, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio perfecto y suficiente para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, aquellos que creen en Jesucristo y aceptan su sacrificio en la cruz pueden recibir el perdón de sus pecados y la promesa de vida eterna en comunión con Dios.
En resumen, la Santa Cruz es el símbolo central de la redención y la salvación en la fe cristiana, representando el sacrificio de Jesucristo por el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Para los cristianos, la cruz es un recordatorio del amor incondicional de Dios y la esperanza de la vida eterna que se ofrece a través de Jesucristo. Resumido. La Santa Cruz en la fe cristiana representa el sacrificio de Jesucristo por la redención y la salvación de la humanidad. A través de su muerte en la cruz, Jesús ofrece el perdón de los pecados y la promesa de vida eterna a aquellos que creen en Él. La cruz simboliza el amor incondicional de Dios y la esperanza de la vida eterna para los cristianos. Oración a la Santa Cruz. Dios Padre, te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, donde nos mostró tu amor incondicional y nos redimió de nuestros pecados. Que la cruz sea para nosotros un recordatorio de tu misericordia y un símbolo de esperanza y salvación. Que podamos llevar nuestra cruz con valentía y seguir el camino de Cristo, viviendo según sus enseñanzas y compartiendo tu amor con los demás. Amén.